Este es día 189 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa Inspirando Simple Hospitalidad. Aquí nos encontramos los hambrientos por la palabra de Dios tomando nuestro lugar en su mesa, listos para su banquete. Debo aclarar que la lectura que corresponde hoy no es Isaías capítulos del 1 al 4 como mencioné en el audio de ayer, sino Segunda de Reyes capítulo 15 y Segunda de Crónicas 26. Fue un error involuntario, siento mucho la confusión, gracias por tu paciencia. Abre tu Biblia y entremos juntos a desmenuzar Segunda de Reyes capítulo 15. En este capítulo tenemos a Jeroboam II gobernando en el norte del reino de Israel. Rápidamente recorre varias décadas mencionando a 5 reyes. Estos son Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía y Peca. El texto también destaca a los reyes de Judá, como Azarías, también conocido como Uzías, y Jotam, su hijo. Desmenucemos un poco más de cerca. Versos del 1 al 7. Aunque probablemente sirvió como regente durante 10 u 11 años mientras su padre estaba en prisión, el reinado de Azarías o Uzías duró 52 años, desde los 16 hasta los 68. Judá se encontraba sumida en el caos cuando comenzó su reinado. Movido por el orgullo, su padre Amasías inició una guerra contra el norte de Israel que Dios no ordenó. Esto resultó en la derrota de Judá, la destrucción de las murallas protectoras de Jerusalén, el saqueo del oro del templo y de Jerusalén, y el cautiverio de muchas personas. Así lo leímos en Segunda de Reyes capítulo 14, versos del 8 al 11. Amasías también abrazó la idolatría al adorar los dioses de Edom. Así lo leímos en Segunda de Crónicas capítulo 25, verso 20. Azarías o Uzías fue un reformador que inicialmente se negó a seguir muchos de los errores de su padre. También confió en Dios durante la mayor parte de su reinado. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, así lo menciona el verso 3. Debido a que confió en Dios durante la mayor parte de su reinado, tuvo éxito en muchos aspectos de su administración como rey de Judá. Su nombre Azarías significa el Señor me ayuda, y su nombre alternativo Uzías significa el Señor es mi fuerza. Isaías comenzó su ministerio público durante su reinado. Así lo leemos en Isaías capítulo 1, verso 1. Su reinado también coincidió con el del profeta Zacarías. Así lo leemos en Segunda de Crónicas capítulo 26, verso 5. Como resultado de las bendiciones de Dios, Judá disfrutó de paz y prosperidad durante el reinado de Azarías. Fue un hábil constructor y arquitecto. También ganó fama y el temor de sus enemigos. Con la ayuda de Dios derrotó a los filisteos, pero no vivió en completa obediencia a Dios. Toleró el culto pagano al no eliminar el lugar alto, pagano. Así lo leemos en Segunda de Reyes capítulo 15, verso 4. Debido a que su corazón no estaba completamente dedicado a Dios, las bendiciones de Dios de éxito material eventualmente lo llevaron a pensar que era responsable de las bendiciones de Judá, al igual que su padre se volvió orgulloso. Tengamos cuidado con esto y hagamos una revisión de nuestro corazón. Al igual que sus predecesores, Azarías o Uzías desobedeció a Dios al tolerar el mal en Judá. Los altares paganos cananeos solían construirse en lugares altos, así lo leemos en Primera de Reyes capítulo 13, verso 32. Siempre que los judíos se topaban con altares paganos, se les ordenaba destruirlos. Así está establecido en Números capítulo 33, versos 52 y Deuteronomio capítulo 12, versos 2 y 3. El incumplimiento de esta regla eventualmente causaría que los judíos mezclaran su adoración a Dios con las prácticas paganas cananeas. El incumplimiento de esta regla también causó el tropiezo de muchos reyes. Azarías o Uzías no estaba solo en su camino al fracaso, que comenzó con una desobediencia parcial al no remover los lugares altos del culto pagano. Así lo leemos en el verso 4. Su padre Amasías cometió el mismo pecado. Solamente los lugares altos no fueron quitados, el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Así lo leemos en Segunda de Reyes capítulo 14, verso 4.
Su abuelo Joás también cometió el mismo pecado, solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Segunda de Reyes capítulo 12. Y sus antepasados también cometieron el mismo pecado. El rey Salomón fue un reformador, que en última instancia condujo al fracaso, comenzando con el mismo pequeño acto de desobediencia al negarse a eliminar los centros de culto pagano. Así lo leemos en Primera de Reyes capítulo 3, verso 2. Posteriormente construyó altares especiales en lugares altos para que sus esposas extranjeras adoraran a sus dioses paganos. Así lo leemos en Primera de Reyes 11, versos 7 y 8. Posteriormente, el rey Jeroboam siguió el ejemplo de Salomón y construyó altares para la adoración de ídolos con sacerdotes no autorizados. Así lo leemos en Primera de Reyes capítulo 12, verso 31. La desobediencia de Asa en este aspecto también condujo a su caída. Primera de Reyes 15, 14. El rey Josafat también fue un reformador que fracasó por los mismos actos de desobediencia. Primera de Reyes 22, 43. Varios reyes comenzaron con grandes intenciones, sin embargo, su desobediencia parcial o total los condujo a la caída. Versos del 8 al 12. Zacarías, el hijo de Jeroboam II, se convierte en rey del norte de Israel y obra mal a los ojos de Dios. Mientras Judá disfruta de paz y estabilidad porque su rey intentó seguir a Dios en la mayoría de las áreas durante la mayor parte de su reinado, el norte de Israel se sumió en la inestabilidad política porque sus líderes se negaron a arrepentirse de su idolatría. Zacarías fue el primero de los 5 reyes del norte de Israel mencionados en este capítulo. Como todos los líderes anteriores, Zacarías abrazó la idolatría y Dios le retiró su protección. Como resultado, unos conspiradores pronto lo asesinaron. Versos del 13 al 15. Salum reinó un mes como rey de Israel, obró mal a los ojos de Dios al continuar las mismas prácticas idolátricas iniciadas bajo Jeroboam I. Su reinado fue el segundo más corto entre los reyes del norte de Israel. Fue asesinado por Menahem, versículos 16 al 23. Menahem se convierte en rey del norte de Israel y obra mal a los ojos de Dios. Tras asesinar a Salum, Menahem demostró su maldad y barbarie cometiendo atrocidades como rey. Reinó durante 10 años, pero el rey de Asiria, para mantenerse en el poder, le pagó. Obligó a todos los hombres ricos de Israel a pagarle 50 siclos de plata. Versos 23 al 26. Pecaía, hijo de Menahem, ascendió al trono tras la muerte de su padre y reinó 2 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Versos 27 al 31. Tras matar a Pecaía, Peca reinó en Israel durante 20 años. Hizo lo que era malo ante los ojos del Señor. Durante su reinado, Tiglat-Pileser III invadió el norte de Israel y se anexó algunas de las mejores tierras en Galilea y Galaad. Luego deportó y esclavizó a los ciudadanos judíos que capturó. Estas tierras nunca fueron restituidas a Israel. También se cree que pagó a Oseas para que derrocara a Peca. Un hombre llamado Oseas conspiró contra Peca y lo mató. Versos del 32 al 38. Jotam, hijo de Azarías o Usías, tomó el trono de Judá y reinó 16 años. Felizmente hizo lo recto ante los ojos del Señor. Durante la época de Jotam hubo hostilidades entre Judá y sus vecinos del norte, Israel y Siria. Ahora saltemos a 2 de Crónicas 26, versos del 1 al 5. Usías, hijo de Amasías, ascendió al trono a los 16 años y reinó 52 años. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y mientras buscó al Señor, Dios le hizo prosperar. Durante su reinado, Dios ayudó a Judá a obtener la supremacía sobre los filisteos, los árabes, los meunitas y los amonitas. Usías construyó ciudades en el territorio de los filisteos y fortificó Jerusalén con nuevas torres. Contaba con un gran rebaño de animales y empleaba a muchos agricultores. Tenía un ejército grande, con 307.500 hombres. Durante su reinado, sus ingenieros fabricaron armaduras, armas y máquinas capaces de disparar flechas y grandes piedras desde las torres de la ciudad.
Versos de 16 a 23. Después de que Dios lo fortaleció, Uzías se enorgulleció y le faltó el respeto al Señor y a su templo, al ofrecer incienso en el altar del lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar al templo. Un sacerdote llamado Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, confrontó a Uzías mientras estaba en el templo. Le dijeron que había pecado al entrar al santuario. En lugar de arrepentirse, Uzías se enojó con los sacerdotes. Dios lo castigó de inmediato, haciéndole brotar lepra en la frente. Uzías sufrió de lepra hasta el día de su muerte. Como la lepra era considerada contagiosa y no tenía cura, Uzías vivió solo en una casa aparte. Su hijo Jotam se convirtió en la figura pública del reino. Jotam se convirtió en rey cuando murió su padre. Hasta aquí el resumen de hoy. ¿Qué actos y acciones de Dios se resaltan en medio de todo este caos? Dios demostró una extraordinaria paciencia, dándoles tiempo tanto a los reyes de Israel y Judá para que se arrepientan. La violenta toma del poder por parte del rey Manahem y posterior deportación de los israelitas por parte del rey asirio Tiglat-Pileser demuestran las consecuencias tangibles de alejarse de Dios. Dios cumple su palabra a Jehú de que sus descendientes gobernarían durante 4 generaciones, lo cual culminó con el asesinato de Zacarías a manos de Salum. Esto demuestra la disposición de Dios para ayudar y prosperar. También demuestra su santidad y autoridad. Demuestra que las consecuencias de la desobediencia y la importancia de la humildad. Dios no tolera la desobediencia y orgullo. Dios muestra gracia, da guía, provisión continua para Judá. Dios es soberano. Incluso un rey poderoso como Uzías está sujeto a la autoridad y el juicio de Dios. Amado lector, estás invitado a tomar tu lugar en el banquete de mañana en Isaías capítulos 1, 2, 3 y 4. Sé cómo Cristo y escrituras inspiradas nos ayudaron a condimentar el resumen. Si encontraste alguna falta en mi manera de pronunciar los nombres, por favor, perdóname. Estos nombres no son fáciles de pronunciar. Esperamos haya sido bendecido al ver el corazón de Dios en los textos de hoy y nos despedimos recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.